¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, Dubái. Ya estamos más cerca. Ya no se nos va a ir Dubái, ¿eh? El cual debe ser, ya son clientes. Ellos estamos ahí, ya nos faltan unos meses y estaremos. Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, pero antes nos gustaría agradecer a todos los que nos han estado mandando sus comentarios, que han sido muy interesantes, de cada uno de los temas. Esto realmente, como lo platicamos fuera de las cámaras, nos está comprometiendo cada vez más a seguir con esto. Son temas que para muchos es de mucho interés y les ha ayudado en alguna problemática que tengan. Pero sobre todo, pues digo nuevamente, agradecerle sí a toda la gente que nos está empezando a seguir, pero sobre todo justamente a todos aquellos a los que hemos podido de alguna manera u otra apoyar, ayudar y agradecerles. Panamá, Brasil, Argentina, Colombia, los United, Guatemala, Estados Unidos, los United States, una vez ahí. toda Sí. la gente que nos está siguiendo de estos países, agradecidísimos y en la medida de que ustedes den like, que se suscriban, con mucho gusto seguiremos dándoles lata. Así es, y bueno, pues seguir mandando mensajes ahí al Parque Industrial Lerma, al Toluca 2000, a toda la Toluca, gente. Así es, allá a Cuernavaca, a la Ciudad de México, Cibac, que nos siguen de bastante. Naucalpan, Y pues seguirlos invitando a esta parte importante, ¿no? Ecatepec, Querétaro, del Marqués. Ciertamente. ¿Dónde más tenemos? Guadalajara y también de Monterrey. Así de es, Monterrey, yo también buenos por allá. Nos inviten una carnita asada. Ah, sí. Con este calorcito, dirían Apenas. ellos, una carnita y una cheves, perfecto. Estamos puestos para ir y asesorarlos. Y decirle a la gente pues que sigan compartiendo, sigan suscribiéndose, sigan dejándonos sus mensajes, enviando correos, una llamadita también si es necesario. Con gusto, con mucho gusto los vamos a atender. También hemos tenido comentarios de universidades, de chicos que están estudiando las carreras de ingeniería química, bioquímica, y tienen muy buenos puntos de vista, ¿no? Aunque ellos no están muy empapados, les llama la atención toda esta parte, porque para ellos es algo nuevo y algo que van a vivir en su vida laboral. Seguro. Pero bueno, entremos de lleno con nuestra invitada. Vamos a entrar, tenemos, como lo comentamos, una experta en una área que muy pocas veces o rara vez nosotros nos ponemos a pensar qué tanto le debemos de dar un mantenimiento. Cuando hablamos del coche, eso sí, se te pucha una llanta y luego a cambiar llantas. Te empiezas a escuchar un ruidito al coche ¿Cuál debe ser? y luego a la agencia o con el mecánico y todo. No podemos de quedarnos sin auto, sin licuadora, sin lavadora, tantas cosas que si fallan. Pero para que nos vaya introduciendo en este tema, nos gustaría que se presentara, que nos dijera su expertise, que es muy grande y que nos va a ayudar mucho. A la licenciada Karina Torres, por favor, ¿nos podrías comentar qué es lo que haces, tu especialidad, dónde estás? Hola, buenas tardes, días, buenas noches a los que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias a todos ustedes, ingenieros, por la invitación. Soy Karina Torres Vidal, licenciada en quiropráctica, maestra en administración de los sistemas de salud. Licenciada en quiropráctica la cursé en el 2009. Soy primera generación de la Universidad Estatal del Valle de Toluca, que está ubicada en el municipio de Ocoyoacac. Desde el 2014 pues fue mi servicio social, que estuve en el DIF Toluca. Después de ahí pues nos invitaron a trabajar unos meses ahí mismo dentro del DIF. Estuve unos meses en Colonia El Seminario y otros en el municipio de Cacalomacán, que también, pertenece ahí a Toluca, Estado de México. Ahorita actualmente cuento con un consultorio que es Centro Quiropráctico Vidal. Estamos ubicados en el municipio de Lerma. Excelente.
De experiencia, pues son más de 7 años que estamos contando ahí ya con pacientes. Hay todo tipo de pacientes. Usted daba una buena referencia, ¿no? Muchas veces le damos prioridad o atención a otras cosas, menos pues a nuestro cuerpo o al cuidado de nuestra columna vertebral. Muchas veces pues no sabemos la importancia de la columna vertebral y la hacemos a un lado. Decía algo muy importante, que cuántas veces llevan al carro, a mantenimiento al carro, por lo menos 2 veces al año. Definitivo. Por lo menos, ¿eh? Pero Por yo la les digo verificación. a los pacientes, ¿cada cuánto le echan gasolina a su carro? Pues por lo menos 2, 3 veces a la semana sí lo hacen. Ajá, entonces yo les hago una comparativa muy importante pues a los colaboradores, porque también he estado dando capacitaciones. Las últimas semanas fue a Grupo Modelo, que dimos una capacitación, y estuvimos también atendiendo a pacientes en Barcel que han tenido lesiones neuromusculoesqueléticas debido a los riesgos de trabajo. Lleva 2 goles. Sí, caray, no. Lleva 2 goles y nos va a tener que Cobramos pagar por gol. esos anuncios. Pero es algo muy importante la referencia que está haciendo. Quiropráctica y ergonomía. Exacto. O sea, es algo que nosotros nos enfocamos y tenemos una norma en México, una norma específica sobre ergonomía, sobre los riesgos ergonómicos, pero también los riesgos posturales. Hablamos mucho y nos gustaría que nos dijeras gran parte de tu experiencia en este tipo de casos. Por ejemplo, nos hablas de el caso del Grupo Modelo, de los estudios que estuviste realizando sobre ciertas actividades. Y muchas de esas actividades que nosotros llegamos a tener son el manejo de cargas, Así es. el levantar, el jalar, empujar. Nosotros creemos que podemos hacer todo, que nuestro organismo está diseñado para jalar, empujar, poner, y lo único que tenemos que hacer es ir al gimnasio. Pero estamos en un error, ¿o no, licenciada? Claro que sí. Esa norma es pues la 036, de acuerdo a la Secretaría del Trabajo, pues es el análisis, control y prevención de los factores de riesgos ergonómicos. Realmente pues muy pocas empresas cuentan con un quiropráctico, ya que somos especialistas en el cuidado de nuestra columna vertebral, esa higiene de columna vertebral y sobre todo cómo realizar nuestras labores. ¿Por qué? Porque muchas veces se basan o hay muchas enfermedades de riesgo laboral, entonces hay incapacidades que últimamente en los últimos años, lejos de ir disminuyendo, van aumentando, desafortunadamente. Y muy difícil de también diagnosticar y el tratar ese tipo de las lumbalgias, porque una persona puede empezar con un dolor, pero saber si es o no, si es causa-efecto del trabajo. Pero hay algo interesante que dijiste, higiene de columna. De repente se me vino como lavar la espalda, o ¿podrías decirnos qué significa más? Y fíjate que yo quiero agregar ahí algo bien interesante, ¿no? Este tema de la ergonomía, que hoy en México, hace tiempo yo recuerdo que solamente lo venía en la parte de la Ley Federal del Trabajo, que venía la parte de, incluso no decía ergonomía, pero sí la parte de los riesgos de posturas y de cargas. Uh-huh. Y hoy en día ya tenemos, bien lo dice la licenciada, la parte de la normatividad de algo la muy específico. 36, incluso ya por ahí va a salir ya la segunda parte, porque es la primera parte. Antes no se daba, ¿no? Incluso yo me voy un poquito más, bien lo comentaba la LIC, que no cuentan con un quiropráctico, pero hay muchas empresas que ni siquiera los servicios de salud los tienen, ¿no? No hacen estudios médicos, los periódicos, los de ingreso, los de egreso, y es ahí donde muchas veces pues, mandamos a gente enferma a la guerra. A la guerra siempre. No, fíjate, y además haciendo un pequeño paréntesis, Noel, como bien comentabas, de hecho la NOM 030 de la Secretaría del Trabajo también, pues va justamente con esta parte de la salud y el seguimiento, pues a la parte de salud justamente y médica de los trabajadores, pero inclusive fíjate lo que son las cuestiones, que la norma 030 te requiere al menos una vez al año justamente este estudio médico, y yo espero que esta nueva segunda parte de la 036, la 036 te indica que el estudio de ergonomía se lleve a cabo cada 2 años o es válido por 2 años. Entonces, como bien comentaba Karina, pues justamente de aquí a 2 años, pues ya cuando te das cuenta, pues ya tienes una lesión, ¿no? Entonces, yo esperaría que justamente este nuevo lanzamiento, esta segunda parte,
pues que no vaya cada 2 años, ¿no? Sino que sea inclusive por lo menos una vez al año, por lo menos, ¿no? Pues sí, desafortunadamente, pues es la poca atención que se le da, ¿no? Se les brinda. Desafortunadamente el sector salud, pues está muy olvidado. Ajá, la demanda es mucha y muchas veces, pues los colaboradores tienen muy poca experiencia grata al ir a sus instituciones de salud. ¿Por qué? Porque nada más, ni una revisión les dan. ¿Qué te duele esto? Ah, ok, hasta parece chiste, ¿no? Que ya todo lo toman. Vas al Seguro Social y ¿qué te recetan? Paracetamol. Sí. Ajá. ¿Te duele la cabeza? Paracetamol. Sí, ¿Te duele el entonces, estómago? todo lo quieren hacer Buscapina. mediante un analgésico. Pero ¿qué es lo que pasa con el analgésico? Solamente disfraza el dolor. ¿Qué quiere decir? No estamos erradicando la causa. ¿Qué es esa causa? Me preguntaban de la higiene. Es el tener las posturas correctas y adecuadas para realizar nuestro trabajo. Entonces muchas veces no le damos esa importancia y lo vamos haciendo. En cuanto a la experiencia en las capacitaciones que se han brindado a nivel industrial, pues es que lo que pasa, pues que muchas personas pues no lo toman como tal el beneficio, lo escuchan y al rato se les olvida. Después de la capacitación hemos ido a hacer un diagnóstico para ver, porque es muy bonita la teoría, pero ya la práctica es totalmente diferente. Es correcto, sí. Entonces nos dimos a la tarea de ir a hacer un diagnóstico, ir a revisar cómo hacen su trabajo y pues realmente vimos que pues no lo tomaron muy en cuenta. Ajá, realmente un porcentaje muy poco son los que toman en cuenta. Entonces yo les decía al ingeniero que son encargados ahí en salud ocupacional dentro de la empresa, que desafortunadamente piensan que el daño es para el ingeniero, para la empresa, no se dan cuenta que el daño es para ellos mismos. Entonces correcto, el día de sí. mañana, cuando la lesión empieza a avanzar, pues es cuando ya nos damos de topes. Eso es algo muy importante lo que estás comentando, que debemos de entender. Los problemas ergonómicos se van a convertir en enfermedades profesionales. El o se van cuerpo te va a pasar riesgos. factura. Exactamente. Recordemos que como accidentes tenemos nos cortamos y luego lo sabemos que sale sangre y nos cortamos. Pero una enfermedad va a tener su presencia 5, 10, 15, 20 años cuando ya tengamos una lesión mayor. Y estos problemas ergonómicos los tenemos en cualquier lado, definitivamente. Los problemas no son exclusivos de la industria, sino en cualquier tipo de trabajo tenemos riesgos ergonómicos. Lo más importante es identificar cuáles son esos riesgos, qué es lo que estoy haciendo, y no diría yo bien o mal, sino primero es identificar qué es lo que debo de hacer para después tomar medidas. Como lo comentas ahorita, muchos trabajadores cuando los pones desde cómo sentarse, cómo agacharse, lo tomamos de broma porque nunca nos han educado para eso. Y el principal problema que también podemos ver, y creo que a todos nos han dicho, ve con el huesero. Sí, sí. O sea, tenemos un dolor de espalda por un mal movimiento o por un estiramiento, una hiperextensión. Ve con el huesero, con ese se te va a quitar. O ponte una pomada de la abuelita, de los chinos o de no sé qué. Y con eso creemos, como bien lo estás diciendo, disfrazamos, pero no curamos. Y como no sabemos, seguimos dañando nuestro cuerpo. No, y cuando no vas con una persona realmente profesional, pues en lugar de ir por una lesión, sales con 2 o más, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, aquí en la República Mexicana solamente contamos con 3 escuelas totalmente certificadas y avaladas, que pues es la licenciatura como tal, aquí en el municipio de Coyoacán, en el municipio de Catepec y en el municipio de Veracruz. Entonces yo les digo a mis pacientes, después la quiropráctica apenas va tomando auge aquí en la República. Entonces muchos hueseros, como ustedes lo dicen, ya se pusieron con el nombre de quiroprácticos, ¿no? Hasta vamos... Se pusieron el título también. El título, Sí. ya Sí, está, no dudes. ya Sí, sabemos no dudes. si esta es soba, la espalda, la asiática, muchas veces hasta le ponen, ¿no? Se truenan los huesos. La quiropráctica no es eso. Somos una ciencia de la salud que pues el estudio dura 5 años, somos especialistas a nivel principalmente de columna vertebral y pues también de las extremidades, tanto superiores como inferiores. ¿Por qué? Porque nuestra columna vertebral es nuestro eje principal, donde nosotros nos movemos. Yo les decía, muchas veces es a la que menos les damos el cuidado y el mantenimiento a esa columna, pero volviendo al tema del inicio, yo les comento a los colaboradores o a los pacientes
que cada cuánto hacen un chequeo a nivel de su carro, le decía por lo menos 2 veces al año, cuánto le meten gasolina y le decía, ahora, ese carro, ¿qué beneficio les da? Los desplaza a su lugar, ahorran tiempo, pero si yo les dijera que gracias a su columna vertebral ustedes se desplazan a cualquier parte del lugar de trabajo, hacen cualquier actividad y es la que le da los movimientos, pues le tendríamos mayor cuidado. Ahora, ¿por qué enfatizo tanto en la columna vertebral? Porque la columna vertebral, traje aquí mi modelo anatómico, está compuesto por 2 cuerpos vertebrales, el disco intervertebral y la médula espinal y los nervios. ¿Por qué es tan importante nuestra columna vertebral? Porque va a proteger a nuestro sistema más importante, que es nuestro sistema nervioso. Ese sistema nervioso va a ser nuestro sistema maestro. ¿Por qué? Porque va a ser el encargado de coordinar y controlar todas las funciones de nuestro cuerpo. Cada célula, tejido, órgano va a ser controlado a través de ese sistema nervioso. Ahora, a nivel de columna vertebral, pues va a ser la protección a nivel de esa médula. El cerebro va a ser el comunicador con nuestros nervios para que cada órgano, sistema cumplan su función, que nosotros respiremos, que nosotros podamos mover un brazo, que nosotros podamos ver, que nosotros podamos oler, todo está coordinado a través de ese sistema nervioso. Ahora, nosotros sufrimos 3 tipos de estrés, el físico, el químico y el emocional. El físico, caídas, golpes, accidentes, traumatismos, malas posturas, levantar objetos pesados. El estrés químico, una mala alimentación, ingesta excesiva de fármacos, tabaquismo, alcoholismo, estrés emocional, problemas familiares, económicos, sentimentales, laborales, van a afectar a nuestro cuerpo. Bien lo decía el ingeniero. Corazón. No solo va a ser a nivel trabajo, una lesión podemos encontrarla a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, en claro. el transcurso del trabajo a la casa o de la casa al trabajo. Ajá, en el simple hecho de cómo nos dormimos, cómo manejamos, pues vamos a tener una lesión. Entonces muchas veces pues también como colaboradores pues queremos echarle la culpa a la empresa, ¿no? También pasa, me han platicado. Sí. Entonces, Algo sé de Alguien me eso. lo ha dicho. Sí, de sí, esa forma. y fíjate que también hablando de eso, también nos hemos encontrado en el trayecto de este andar, pues cuánta gente, señoras que eran lavadoras de cada 8 días, o operadores que se dedicaban a la construcción, coladores, ¿no? Y entrando a la primera semana, lumbalgia. Una lesión. Lumbalgia, ¿no? Entonces, por eso es importante, y lo decíamos al principio, el diagnóstico del trabajador, ¿no? Incluyendo esta parte que muchas veces la dejamos a un lado, pues cómo viene esta persona, ¿no? Porque sí se da mucho esta parte de que por ahí quieren engañar, quieren irse de vacaciones un rato, pero lamentablemente hay gente que ya no regresa, porque también nos ha tocado ver que lamentablemente la lumbalgia o en la parte de la columna pues ya no tuvo remedio y se tuvo que ir de incapacidad de por De esas vida. anécdotas, yo me recuerdo una vez, en otra vida, un trabajador que entró, duró 2 meses, fue al Seguro Social por una lumbalgia y resulta que lo tuvieron que operar y ya no regresó a trabajar. O sea que todo su tratamiento buscó, no sabemos si fue directamente con alevosía y ventaja, buscó que fuera operado, que se le pagara a la empresa y que se le calificara a la empresa también por el tipo de trabajo. Algo muy importante que también acabas de decir, ingeniero Noel, es el objetivo también de los exámenes médicos. Una es detectar definitivamente, pero la otra es no arriesgar a los trabajadores. Si yo sé que es un trabajador y lo necesito y todo, el que yo identifique algún problema lumbar, algún problema ergonómico, también me va a ayudar a ponerlo en el lugar de trabajo donde no puede sufrir una lesión. Pero fíjate que más allá de buscar un trabajo o una actividad en especial, yo creo que definitivamente algo que nos va a ayudar de manera general es la identificación de esos puntos donde se requiere que la actividad lleve cierta ergonomía o cierta posición, o cómo podemos ayudar, cómo podemos prevenir o incluso eliminar ese riesgo de lesión, ¿no? Y ahora, inclusive habrá quien diga, no, yo ya estoy en home office, a mí no me pasa nada, ¿no? Pero ¿cuántas veces Creo que está hemos peor, visto? Creo que está peor. Exactamente. Ajá. ¿Por qué? Porque no tienen pues un escritorio adecuado, no tienen Una una posición silla adecuada, adecuada. no tienen una silla con el soporte lumbar adecuado, o inclusive la posición de donde está ubicado el mouse o la computadora o la lap, ¿no?
Entonces, seguramente ahí tendrás algunas cuestiones que comentarnos, Karina. Sí, pues como su nombre decía, a nivel de ergonomía, pues es adaptar el hombre al trabajo y el trabajo al hombre. Definitivamente, pues hay muchas lesiones y muchos riesgos. La quiropráctica es preventiva. En el consultorio, pues nos visitan muchos pacientes, tanto administrativos como operativos. Ajá, y los administrativos, porque el estrés, pasan mucho tiempo sentados, mucho tiempo en una misma posición, frente a la computadora, no tienen una pausa para dejar de trabajar. Por lo menos yo les digo a mis pacientes, 1 segundos, 1 minuto, 2 minutos, levántate, estira, relaja músculos para disminuir tensión, no nada más a nivel de columna lumbar, sino a nivel de toda la columna vertebral. Y sobre todo porque nuestra columna vertebral es el eje, si esa columna no está bien, va a ir afectando más a nuestras extremidades, tanto superiores como inferiores, a nivel de hombro, de codo, de muñeca, de cadera, de rodilla, de tobillo. Es un todo el estudiar el cuerpo. Pero nos dices quiropraxia, ¿qué es? Bueno, ¿En qué consiste? Principalmente pues es el cuidado de la columna vertebral y las articulaciones. Les decía la importancia de la columna vertebral, ¿por qué? Porque protege parte de ese sistema nervioso, y ese sistema nervioso, como le decía, es el sistema maestro que coordina y controla todas las funciones. Según la OMS, es aquella que previene y trata las lesiones neuromusculoesqueléticas, les dan un diagnóstico y una prevención como tal. ¿Qué es una lesión neuromusculoesquelética? Aquella lesión que va a afectar el músculo, el hueso como tal, el ligamento, el tendón, a nivel vascular y sobre todo a nivel del sistema nervioso. Entonces, a nivel laboral, pues hay muchos riesgos en cuanto a movimientos repetitivos, al movimiento de cargas, el cómo cargar, el cómo estar sentado, el cómo nos desplazamos con esa carga. También en cuanto a experiencia, les comentaba en la cervecería, pues de acuerdo a la NOM 036, entre los 18 y 45 años, pues lo máximo que pueden cargar son 25 kilogramos en hombres. Entonces, mujeres 20 kilos, y los de mayores de 45 años, se tiene que hacer un estudio, y si tiene la autorización de su médico laboral, puede hacer ese trabajo. Si no, pues no lo puede hacer. Pero eso es lo que dice, pero yo ahorita me estaba imaginando. Queremos ver correr sangre. Aquí nos encanta. Esto sí va a ser de sangre, porque nos gustaría verlo. Cuando estás en la playa, o no, vas por una cervecita, y de repente ves al que le está descargando que trae 4 cajas en la espalda, dices, allá no son los 25 kilos, ¿verdad? no, son más. Y no utilizamos tampoco el diablito. No, o el diablito con ¿cuántas? Y deja tú, o sea, yo creo que ejemplos hay infinidad de ejemplos, ¿no? ¿Cuántas veces a nivel industrial, pues no vemos la persona que va rodando un tambo de 200 kilos, o se hace el fuertote y dice, no, yo con esto puedo, ¿no? O cuántas veces vemos que inclusive con un patín, pues llevas 2 toneladas porque llevas incluso ahí 2, pero sí puedes. 2 totes de 1,000 kilos cada uno. Entonces, el cargar, empujar, jalar, arrastrar, rodar, pues todo este tipo de cuestiones está normado, y como bien comentabas, Karina, pues justamente hay sus límites para cada una de las actividades, ¿no? Inclusive está contemplado pues para la gente adolescente, o en el caso de las mujeres o una mujer embarazada. Entonces está contemplado de manera normativa, pero dentro de las experiencias que tú has tenido, Karina, coméntanos alguna donde pues justamente este tipo de cuestiones ni se ven, ni se notan, ni se conocen, ¿no? Y aparte yo le quiero agregar algo ahí que es muy interesante, el tema de las bajas. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Si sirven o no sirven? Eso es algo muy importante que creo que sigue siendo un tabú para mucha gente, o mucha gente se quiere lavar las manos y se... Tenemos un montón de preguntas, déjenla contestar de una. A ver, vamos primero. Cuando dices de mantenimiento de la columna, ¿qué hacemos como mantenimiento? Ok. Nosotros como quiroprácticos, pues analizamos y corregimos alguna alteración a nivel de columna vertebral. A nivel de nuestra columna vertebral se van a originar e insertar músculos. De un lado se van a tensar, les digo, se van a hacer como liguitas, y del otro lado se van a contracturar, se van a hacer como nuditos. Eso que ocasiona un mal movimiento de las vértebras. Ese mal movimiento de vértebras va a ocasionar una pequeña protusión o pellizcamiento del nervio, el cual va a interferir el paso de la comunicación entre el cerebro con cada uno de nuestros órganos, o tejidos o células que van a inervar ese nervio. A esa pequeña interferencia nerviosa nosotros lo vamos a llamar subluxación vertebral.
¿Qué hace un quiropráctico? Busca, analiza y corrige esas subluxaciones vertebrales mediante ajustes vertebrales. ¿Para qué? Para que nuevamente liberemos ese nervio y nuevamente vuelva a existir esa comunicación al 100%. Ahora, la quiropráctica pues no nada más es ya llega el paciente y ajustamos y ya, no, tiene que haber un estudio previo. También nos basamos a nivel de radiografías para ver exactamente dónde está la lesión, qué es lo que está pasando exactamente. Nosotros como quiroprácticos vamos a la causa. ¿Qué es esa causa? Pues encontrar la raíz del problema, toda esa alteración que pueda haber a nivel de columna vertebral o a nivel de alguna extremidad. Entonces, le decía que hay diferentes tipos de estrés. Esos estrés que yo les comenté al inicio, el físico, el químico y el emocional, puede ocasionar una alteración a nivel de ese sistema nervioso, que nuestras vértebras empiecen a tener una mala posición y genere todo ese tipo de interferencias. Si esa columna está mal, yo les decía, va a afectar a nuestras extremidades superiores e inferiores. Entonces, ese es el mantenimiento y la prevención que nosotros tenemos que dar con nuestro cuerpo. Nosotros hacemos la valoración también a nivel de postura, que quiere decir ver de qué lado estamos más descendidos, de un hombro que del otro y de nuestra pelvis. Realmente pues nosotros vamos a nuestro día a día y no nos damos cuenta. Ahí en el consultorio pues contamos con un posturómetro que nos permite analizar esa postura y le sacamos una fotografía al paciente para que realmente vea qué es lo que está pasando. Cuando lo hacemos, pues hasta ellos se quedan impactados de esa mala posición y hacia dónde estamos generando mayor carga de un lado que del otro. Les digo, ahora su trabajo lo hacen con más carga, generamos mayor degeneración. O sea que sí requerimos una alineación y balanceo. Claro, por ejemplo, nosotros decimos, ¿cuándo es nuestro primer desajuste? ¿Ustedes se imaginan cuál es el primer desajuste que nosotros llevamos como seres humanos? ¿Cuando nacemos? Cuando nacemos, ¿Seguro? efectivamente. Sí. ¿Por qué? Porque ya sea por la tracción que hace el doctor por vía vaginal o por vía cesárea, el doctor hace una tracción a nivel de nuestro cuellito y genera mucha fuerza. Entonces, ese desajuste empieza desde ahí y los niños o cuando somos pequeños, pues tenemos problemas de motricidad, tenemos problemas de alergias, de enfermedades respiratorias continuas, entonces tenemos un origen de muchas enfermedades y desde ahí tenemos que tener nuestro cuidado preventivo con el quiropráctico. Entonces, ¿ustedes alguna vez han visitado al quiropráctico? Sí, yo sí. Yo recuerdo que hace mucho tiempo sí, pero no me preguntes hace cuánto. Que ya me entró así como que... Nuestra tarea es Yo capacitar. realmente no, la verdad es que yo no. Es educar también a las personas. No tenemos pues también esa parte o conocemos de qué se trata. A veces hasta que nos sentimos mal es cuando acudimos ya sea a un doctor o a un quiropráctico. Pero pues la prevención es muy importante. Sí, la verdad yo creo que es una materia tan nueva, tan reciente que incluso bien comentas, bueno, solamente hay 3 centros en todo el país y justamente pues yo creo que en general es ignorancia, ¿no? Y me apunto en esa parte. y sí, o sea, realmente no le damos la importancia porque nos falta ese conocimiento, ¿no? A veces, no pasa nada, yo creo que era frío, ¿no? Algún choque térmico, pues nada, no pasa nada. Traigo como que el dolorcito de la espalda, ya ando caminando todo checo, no pasa nada, ¿no? Y con el paso del tiempo te vas dando cuenta con que... Sí pasaba algo. Sí pasaba algo, ¿no? Y muchas veces una cuestión pues, realmente grave. Y aquí, regresando un poquito al mito de lo que comentaba el ingeniero Noel, realmente mucha de la gente, sobre todo de nuestra edad, era de que, no puedes cargar eso, ponte la faja. Oye, con una faja es más que suficiente. Son 60, 70 kilos, no pasa nada, ahorita con la faja yo me vuelvo Superman. Entonces, la faja, ¿realmente para qué sirve? Si es que realmente sirve para cargar más peso, ¿qué nos comentarías al respecto? Ok, pues las fajas son importantes siempre y cuando las utilicemos como las debamos utilizar y el tiempo que las tengamos que utilizar. Muchas veces utilizamos las fajas y las queremos ocupar todo el tiempo, desde que inicia nuestra jornada laboral hasta que termina. Llegamos a casa y seguimos con la faja. Nuestro cuerpo todo está por algo y todo tiene una función y un porqué. ¿Qué es lo que les digo a los colaboradores, a los pacientes, el uso de las fajas? Es una pregunta que a todos les causa interrogantes. Sí. Sí son buenas siempre y cuando las usemos cuando nosotros vamos a cargar un objeto o vamos a hacer la carga. Y de inmediato retirarla. ¿Por qué?
porque nuestro cuerpo cuenta con nuestros músculos. Los músculos sirven de protección, fuerza, locomoción, y cuando la utilizamos la faja, pues sí nos sentimos mucho más seguros, podemos hacer mucho mejor el trabajo y no provocamos una lesión. Pero cuando viene la lesión, cuando nos dejamos todo el tiempo la faja, el cerebro manda la información de fuerza, protección y de movilidad a esa faja. El día de mañana que nosotros la quitemos, pues nuestros músculos no van a tener esa capacidad de fuerza, protección y resistencia, porque flácidos. toda lo recibió la faja. Entonces el día de mañana yo les digo a los colaboradores, si no tienen esa faja y tienen que hacer alguna carga o algún movimiento forzado, pues vamos a generarle una lesión mayor. ¿Por qué? Porque todas las estructuras anatómicas no van a tener esa capacidad. Entonces las fajas solamente las tenemos que utilizar cuando vamos a cargar, no cuando vamos manejando, no cuando estamos sentados. ¿Quedó claro? Y Ahora. eso es algo pero eso es algo muy importante, que nos quede claro a todos. La faja es buena solamente con los minutos que yo estoy haciendo la actividad. No es para verme fuerte y andar por toda A la ver, vete planta cinturadito. y verme bien acinturado y toda la cosa. Debe quedar claro también. Y también, ¿dónde colocarse la faja? Porque yo he visto trabajadores que la traen en la parte de cerca Arriba de las del costillas, ombligo. arriba del ombligo, cubriendo el estómago o en el vientre. ¿Dónde es donde debe de colocarse la faja si la utilizamos como un equipo de protección en una actividad específica? Ok, bueno, aquí lo ideal es, nosotros nuestro centro de gravedad lo tenemos a nivel de nuestra tercera vértebra lumbar, que está más o menos a nivel de nuestro ombligo. Lo ideal es que la mitad de nuestra faja esté en el ombligo, ya sea la parte superior y la parte inferior, ¿para qué? Donde generamos mayor fuerza en la parte lumbar, donde generamos toda esa fuerza y movimiento, es a nivel de esa zona. Entonces lo ideal es colocarla a nivel de nuestro ombligo como referencia, que es la tercera vértebra lumbar, y pues es la mitad de nuestra columna lumbar. Cubriendo vientre y cubriendo parte del del estómago, que eso es algo muy importante. Exactamente. Ahora, bueno, haciendo también aquí un pequeño paréntesis, es el hecho de que usemos la faja, para todos los que nos están escuchando, no significa que tengas que cargar más o vayas a excederte con la carga de lo que puede soportar tu cuerpo. Es simple y sencillamente es un soporte para que no te vayas a lesionar cargando el peso que tu cuerpo puede resistir, y que eso está normado, que ya lo comentábamos. Así es, pero Fíjate, y yo quiero agregar algo ahí. Déjenme algo de sangre. Voy. A ver. Adelante. Ahí yo quiero agregar un poquito, incluso ir un poquito más atrás, ¿no? Lo comentábamos al principio, la importancia de los análisis de riesgos ergonómicos, ¿no? Porque esto nos va a ayudar, pues, incluso a llegar a un momento de decir, pues, ¿sabes qué? Pues ni faja tienes que utilizar, ¿no? Siempre y cuando hagas la carga correcta, hagas los movimientos adecuados, Utilices las herramientas adecuadas. Utilices las herramientas. Porque en la también, posición adecuada. así es, ¿no? Porque me ha tocado ver mucha gente que pues tiene al lado el diablito, pero pues mejor prefiere cargarlo porque así lo han hecho toda la vida, ¿no? Entonces yo creo que sí agregaríamos esta parte importante de la importancia de los análisis de riesgos ergonómicos, incluso lo comentábamos, ¿no? Antropométricos, ¿no? ¿Sí? La importancia ¿Estudios antropométricos? de esta ficha técnica de salud del trabajador para decirnos si está apto y está en las condiciones para desempeñar esos puestos. Los levantadores de pesas. Tú me dices No, yo si no me soy. pongo la Yo no faja, fui. que si me pongo la faja, no puedo cargar más. Y de repente vemos a los pesistas, ¿no? Que levantan 150, 200 kilogramos y traen su faja. Y es diferente a la que se utiliza en la industria. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues aquí los dos generan lesiones. También en el consultorio me llegan muchos pacientes que toda su vida han realizado ejercicio, pero pues aquí viene la parte importante, que cuando ya llegan al consultorio, pues se van para atrás. Pues porque ya hicimos el diagnóstico, hicimos una evaluación previa, decían no nada más es ajustar y ya, es la evaluación a nivel de postura, es un análisis clínico que nosotros realizamos, un historial clínico, también nosotros contamos con termografía, que es un estudio para determinar el estado de salud de nuestro sistema nervioso a través del calor, y se nos genera qué tanta presión hay a nivel del sistema nervioso.
y también nos auxiliamos de las radiografías para ver exactamente dónde está el problema. Entonces ahí es cuando se dan cuenta de que ellos llevan una alimentación súper bien, dicen, no, pues yo no tengo nada, yo hice ejercicio toda mi vida, pero ya cuando les muestro cada una de las fases que nosotros tuvimos en cuanto a sus evaluaciones, pues es cuando vemos la alteración, el desgaste que hay ya a nivel articular. Entonces se quedan muy sorprendidos pues, porque el hecho dice, no, pues hace ejercicio, pues está sano. Pero pues no saben todo el riesgo que está generando. Desafortunadamente nuestro cuerpo pues ya nos dice a través de síntomas o a través de dolores cuando ya algo está mal. Entonces pues es ahí cuando nos damos cuenta y a veces el riesgo pues ya es mayor. Excelente lo que nos acabas de comentar, ¿eh? Nuevamente nos enfocamos que en el trabajo y todo, pero ¿sabemos hacer ejercicio? Nos verificamos, conocemos nuestro cuerpo, nos checamos para ver si yo puedo hacer ese tipo de ejercicio, si conozco las posturas. Ahorita, por ejemplo, la licenciada nos acaba de abrir los ojos en ese sentido. Si yo quiero dedicarme al fisicoculturismo o aún por deporte sencillo para estar bien de salud, ojo, hagámonos un análisis, veamos cómo estamos. Ahora sí, vayamos a que nos hagan el balanceo y ya dependiendo de eso nos dirán si puedes o no puedes, o tienes un problema que lo vas a agudizar o lo vas a dañar creyendo que te estás haciendo un bien. No, es que me estoy poniendo bien fuerte. Sí, pero te estás dañando tu espalda por no saber hacerlo, por desconocimiento. Creo que esto también va más allá, hasta los niños, cuando se ha dicho mucho, y ahora que regresamos a clases, otra vez con esas mochilotas, ¿no? Sí, una sí, mochilota sí. que va para el niño. Y la lonchera, tíchale la 20 lonchera kilos también. y todo. Usted aguante, mijo. Y es un peso excesivo que también decimos, ¿tenemos que cargarlo? Exactamente, por ejemplo, en niños, a veces los papás, ¿qué hacen? ¿No? Les compramos la mochila de carrito para que no lesionemos tanto a los hijos, pero muchas veces son las que más causan daño por la rotación que se genera a nivel de la columna lumbar y la carga que se genera en niños, pues no tiene que ser mayor de 10% de su peso corporal, el cargar. Ajá, entonces si cargamos más, ellos están en una etapa de crecimiento y desarrollo, entonces si tenemos esa alteración, pues los niños empiezan a crecer no de una manera adecuada. Un huesito se empieza a desarrollar más del otro. ¿Por qué? Porque las cargas o el peso es más hacia un lado que del otro. Sí, empezamos con una lesión a muy temprana edad y pues ya cuando llegan a mis años, No le pues da seguimiento. ya no hay manera de cómo ayudar. Y ni a quién echarle la culpa. Sí, además. Ahorita me estaba haciendo una reflexión de los problemas musculoesqueléticos que debemos de tener por esta pandemia. ¿Cuántos realmente, cómo dimos clase, cómo tomamos clase, cómo hicimos el home office, Sí, trabajo? claro. Los chicos realmente cómo tomaban clases, acostados, tirados en el suelo, sin ninguna higiene de columna, poco ejercicio. ¿Qué tantos problemas ergonómicos o corporales tenemos ahorita? Creo que es algo para todos hacer esa reflexión y empezar a hacer un análisis. ¿Qué tanto necesitamos una evaluación? Que en lo personal, yo llevo a hacer una cita definitivamente para hacer esa alineación y balanceo, porque la necesitamos y debemos de entender que si existe personal profesional que estén certificados, no vayamos con doña Paquita, que es buena para la sobada y otras cosas, o don José, que ya tiene 80 años y quiero que me haga la alineación y balanceo, yo que ando en los 90 kilos. Todos esos, tomémoslo muy en cuenta. Vayamos con gente profesional, gente que ha recibido capacitación, que ha invertido mucho tiempo para conocer, para identificar. Y hay algo que la licenciada nos ha estado diciendo mucho, es identificación de riesgos. Sí, definitivamente. Y digo, regresando un poquito a la parte industrial, a mí sí también me gustaría que nos platicaras un poquito, Karina, de las dificultades o de las situaciones que te has encontrado justamente cuando has querido pues ofrecer tus servicios en la parte del sector industrial, porque no tenemos
no tenemos esa cultura, ¿no? Y bueno, está ya la parte de la normativa, la 036, pero realmente, ¿qué tantas empresas realmente están trabajando pues para el cumplimiento legal, ¿no? Pues realmente muy pocas empresas tienen la disponibilidad sobre todo y la accesibilidad para que se puedan brindar capacitaciones y atención preventiva a los trabajadores. En otra empresa también estuvimos trabajando un tiempo. Desafortunadamente por pandemia pues tuvimos que parar ese proceso, pero pues nos damos cuenta que ya los colaboradores tienen muchas lesiones. Entonces yo les digo a los de la empresa, no es un gasto que se genera el tener cierto tipo de capacitaciones o el tener un quiropráctico o alguien experto que podamos generar una solución, porque no es un gasto, es una inversión. ¿Cuánto le cuesta a una empresa las incapacidades? El que son muchos gastos y el costo-beneficio es muy poco. ¿Por qué? Porque el ausentismo laboral es mucho. Ajá, entonces puede ser o al menos permanente. de primera instancia no lo notan tanto, ¿no? Exactamente, pero ya los gastos que se generan, yo empresa estoy invirtiendo en mi colaborador o mi trabajador no está generando, retribuyendo a ese gasto que yo estoy haciendo. Ajá, entonces sí, ¿Pero es qué un te han dicho? ¿Qué costo-beneficio. te han dicho? No nos interesa. ¿Cómo los convences? ¿Cómo los convences? Primero es que te he dicho, no me interesa, no es algo sí, que me les llame la interesa. atención, es un gasto, es mucho tiempo de O no capacitación. sabíamos. o No sabemos. sabían. Ajá, entonces pues yo les hablo sobre los beneficios que pueden tener. Porque aquí usted hablaba algo muy importante, no nada más la ergonomía se basa a nivel físico, hay también la rama que es a nivel mental, entonces es también saber el cuidado mental de los trabajadores. Muchas veces trabajamos bajo presión, bajo mucho estrés y nuestra productividad es muy poca. Yo me he dado cuenta también en las capacitaciones que se han brindado que los pacientes van casi durmiendo, o sea, ni siquiera se les ve el entusiasmo Sí, de claro, realizar sí, su cierto. trabajo. todos A las obligados. 6 de la mañana en la capacitación. Después de comer. Y aquí comentábamos justamente, ¿no? Cómo se enlazan la NOM 030 Con la de la 35. Secretaría del Trabajo, la 35 y la 36. Los riesgos Exactamente. psicosociales, los riesgos ergonómicos y justamente todo esto aquí se da. Y ojo, para todos aquellos nuestros amigos empresarios o ya sea pues una empresa pequeña como un restaurante o una escuela, un hospital, ya no hablemos de empresas transnacionales o muy grandes, este es un requerimiento gubernamental Así es. por parte de la Secretaría del Trabajo. Entonces, Exactamente. mucho ojo, cuando hay una inspección, cuando hay una visita a la Secretaría del Trabajo, normalmente van a requerir estos puntos para lo que es la nueva normativa. Entonces, empresarios, amigos, tenemos que empezar a pensar en este cumplimiento, sí, pero sobre todo en el bienestar de nuestros trabajadores, ¿no? Exactamente, no nada más es cumplir, es realmente enfocarnos y tener un beneficio. Aquí les digo, el beneficio es para todos, no nada más para ellos como colaboradores. Si ellos están bien, los resultados van a ser mucho mejores para la empresa, van a tener menos estrés, van a tener mejor productividad, van a tener también un estado de ánimo mejor, van a tener ganas de ir a trabajar, porque todos los que nos están viendo y escuchando realmente sean sinceros, ¿cuántas ganas les dan ir al trabajo? Llega Muchas el veces momento lo que hacen no. así, piensan, Entonces no voy al quiropráctico, van a decir, ¿no? piensan en la quincena y pues a veces es lo que los motiva. Ya el día de la quincena es cuando van con más actitud, Sí, pero no claro. se trata de eso, es todos los días ir Pasan generando los y días de la tener... quincena y ya. Así es, ¿no? Y La aprovechando eso, pues, quien guste consultar a la licenciada, a la doctora, compártenos dónde te encontramos, tu teléfono, tu correo, dónde tus ¿Dónde redes sociales, podemos si tienes. localizarte? Claro que sí, nosotros estamos ubicados en el municipio de Lerma, justamente a un lado del ayuntamiento, en calle Artesanos número 1, Colonia Centro, consultorio 207, ahí está el consultorio, se llama Centro Quiropráctico Vidal, soy la directora de ese centro. ¿Teléfono? Teléfono 722-701-9111 y también contamos con nuestra página de internet que es Centro Quiropráctico Vidal. Para los que quieran vernos, escucharnos, correo centroquiroprácticovidal@hotmail.com. ¿Instagram? Instagram Centro Quiropráctico Vidal. Muy Facebook. bien, excelente. Centro Quiropráctico Vidal. Excelente. Ahí está, ahí van a estar que no hay apareciendo. justificación. Tenemos toda la información, cualquier duda que ustedes tengan, cualquier proyecto que ustedes tengan, cualquier problemática o por cualquier que ustedes tengan, pueden comunicarse con la licenciada y ella les va a ayudar a hacer un traje a la medida.
Así identificar realmente cuáles son los principales problemas y cuáles son las medidas que se deben de tomar. Así Que es. esto es algo muy importante. Los diagnósticos, los análisis, los ejercicios, todas las recomendaciones, Que todo ahí lo encuentran. Lo dijo el ingeniero Mario, lo acabas de comentar, todo tiene que estar documentado en caso de una auditoría. Es correcto, y de hecho, finalmente, como SESMA, como Qualismac, estamos para apoyarles, estamos para servirles, y nosotros no somos quiroprácticos, pero sí les podemos canalizar con la gente especialista, con la gente que está certificada, y que nosotros conocemos, y que podemos recomendar, como a la licenciada Karina. Definitivamente, ustedes ya han escuchado parte de su experiencia, de su expertise, y de sus certificaciones también. Entonces, pues justamente estamos para apoyarles, y con mucho gusto háganos llegar sus videos, sus preguntas, todos sus comentarios, que serán bienvenidos, y con la mejor respuesta de parte de gente especialista. Y pues que certificada creen, en la ya se materia. nos está yendo otra vez. ¿Cómo es posible? No Tiempo. puede ser. Es un tema súper interesante, súper extenso, que realmente nos deja muchas preguntas, muchas dudas, por lo que a mí me gustaría comprometerte, que puedas participar en otra plática, Claro, con mucho porque gusto. tenemos muchos casos, muchos eventos, muchas situaciones que tú nos ayudarías a aclarar. Asimismo, extralaboralmente, existen muchas cosas que tenemos que hacer con nuestro organismo. Recordemos que nuestro organismo es nuestra materia prima, es nuestro sistema de comunicación, es nuestro medio, y debe ser el momento, no esperar a tener una enfermedad para andar buscando quién, cómo. Si le damos mantenimiento preventivo a las cosas materiales y a los equipos que necesitamos, pues es momento también de pensar en darle mantenimiento y tener un programa de mantenimiento de nuestro cuerpo. Así es. Saber Y Lee, cómo hacerlo. ¿algún último mensaje que le quieras dar a la audiencia, a los que nos ven? Bueno, pues la quiropráctica pues tiene muchos beneficios, como decía, no nada más a nivel laboral, sino también a nivel de nosotros, a nivel de salud. Si nosotros estamos bien, todo nuestro entorno va a estar bien. Entonces, es el cuidado y la prevención. Desafortunadamente, pues no tenemos esa educación. Entonces, les decía, siempre vamos a un chequeo ya hasta que nos sentimos mal, pero no tenemos la parte de la educación preventiva. Lo ideal es la prevención. Ahora, la quiropráctica no va a limitar en nada. El hecho de ir al quiropráctico no quiere decir que ya no voy a poder hacer las cosas. Al contrario, nuestra función es ayudarles a su cuerpo para que ustedes puedan cumplir su función a un 100% y puedan desempeñar sus actividades y no limitemos nada. Yo les decía a los pacientes, si ustedes van a un chequeo preventivo y les gusta mucho hacer ejercicio, pues vamos a llevar un plan de cuidado para que ustedes puedan a la larga hacer sus actividades y sus funciones. Ahora, los quiroprácticos, pues a nivel internacional, la NBA, la NFL, pues cuentan con quiroprácticos. ¿Por qué? Porque saben del rendimiento que se genera a través de los jugadores. Entonces, ahora yo les digo, a nivel empresa, si se hace un plan de cuidado a nivel de los colaboradores, ¿qué beneficios podemos tener? Los beneficios pueden ser muchos. Entonces, no nada más decía, no nada más es cumplir, es también ver y sentarnos a la mesa para ver qué tantos beneficios. Y cada área de la empresa tiene su área de oportunidad. Cada una tenemos que tener las adecuaciones necesarias para que podamos rendir en el trabajo, porque muchas veces están en la parte administrativa y te dan los operativos, esos ni sufren, se la pasan todo el día sentados, ¿no? También tienen sus riesgos de lesión. Ciertamente. Exactamente. Ajá, entonces, pues sí es un tema muy amplio en el que nosotros podemos hablar, que podemos abarcar. Les decía, a nivel de experiencias, pues muchas veces la teoría es muy bonita, pero la práctica pues ya es totalmente diferente. No todos lo llevan a cabo, por ejemplo, no usan el auxiliar administrativo de herramientas, para desplazar ciertas cargas. Les decía a los de los carros, ¿por qué no bajan y hacen las cajas las llevan en el diablito? Me decían, pues porque lleva mucho tiempo, pues porque es una carretera, pues porque me puedo tardar más, pues porque entonces es el pero. Entonces yo les hacía esa parte, ¿no? O sea, sí, pero también es importante tu salud. Definitivamente. Ajá, entonces muchas veces nos comentaba su experiencia con un colaborador que
hizo todo para hacer una cirugía, pero no saben el riesgo que puede generar una cirugía, sobre todo a nivel de columna vertebral, porque si dan un mal movimiento los doctores o generan un daño a nivel de nervio, pues se puede perder la movilidad de la mitad del cuerpo o todo el cuerpo completo. Entonces, no nada más es mover por mover. En las industrias, desafortunadamente, pues ya los pacientes que hemos visto, pues ya es que tienen una lesión mayor. ¿Hemos prevenido las cirugías? Sí. ¿Por qué? Pues porque todos los movimientos repetitivos que se han generado, pero todo proceso lleva tiempo. En una sola sesión, pues no vamos a lograr nada. Claro. Tampoco somos magos. Entonces, pues todo Son proceso, quiroprácticos. todo proceso lleva tiempo y todos vamos llevando un avance, claro, pero todo con su tiempo y sobre todo lleven las recomendaciones, porque también les digo, no le pueden dejar todo a los especialistas. También hay que tener una buena alimentación, el ejercicio, todo va de la mano. Entonces, pues sí, claro que sí. Con mucho gusto estamos para servirles. Licenciada, muchísimas gracias. ¿Algún comentario, ingeniero? No, pues ahí está, amigo, pues a cuidarse, a checarse y váyanse a revisar, ¿no? ¿Esas Ahí redes, está. cómo van esas redes? Ahí vamos bien, ya ahí lo decíamos al principio, Colombia, Perú, nos escuchan y pues sigan compartiendo, amigos, sigan compartiendo que esto nos va a ayudar bastante. Recuerden algo muy importante, todos esos temas no son para quedarnos con ellos. Compartámoslo con todos los amigos, el vecino, los parientes, todos, que todo el mundo conozca cuáles son los principales riesgos y sobre todo, ¿qué podemos hacer para evitar? Ingeniero Mario. Sí, definitivamente, pues amigos, se nos ha ido el tiempo. Sí, les agradecemos mucho. Ya tendremos la oportunidad justamente, pues sí, de volver a platicar con Karina y estaremos seguramente dándoles más lata al respecto del tema. Sin embargo, háganos llegar sus preguntas. Estaremos con la oportunidad de tener a la licenciada Karina con nosotros y hacerle llegar sus comentarios y estas preguntas, ¿no? Así es. Entonces, sin más. Amigos, nos vemos en la próxima.